Gracias, compañeros. Miren, todavía no han salido los decretos. Es verdad, Esteban. Me dicen, es un aliado, pero no eres tú. Es de la Z, pero no eres tú. Pero carajo, no me dé la jodida información. Dos elementos vinculantes. Pero no eres tú. Pero tú no me des la información, ¿verdad? Pero ahí vienen, ahí vendrán. Miren algo. Déjame decirle lo siguiente. Esta mañana leí una información del vicepresidente ejecutivo de la Finjus, el buen amigo Servio Tulio Castaño Guzmán, y hablaba sobre una revisión de la ley de partido y la ley electoral, sobre el comportamiento y el papel de algunas organizaciones políticas, que es lo que nosotros en los últimos días hemos estado discutiendo aquí. Con mucha certeza, como siempre, la mayoría de las cosas que opina Servio Tulio habla de hacer una revisión de el criterio, la razón de ser de algunos partidos políticos que en definitiva se han convertido en elementos puramente de negociación en procura de alcanzar un peldaño del poder y manejar fondos públicos. No porque tienen vocación ni criterio de ciertamente con su ideología, con su sapiencia desde el punto de vista político, convencer a un electorado para alcanzar el poder por sí mismo. Y muchos de esos partidos han tenido un pobre desempeño en los últimos procesos electorales, hasta el extremo de que hay quienes han obtenido un 0.18, un 0.28. Yo creo que para un partido político mantener siglas y mantener una casilla en una boleta electoral, yo entiendo que tiene que haber también, como mismo lo manifiesta él y lo han manifestado otros que han opinado sobre el tema, alguna representación del punto de vista de la simpatía electoral que se manifieste en ese proceso considerable. Pero el mantener una casilla en la boleta sobre la base de que tú puedes permanecer en el tiempo, permanentemente, indefinidamente, solamente tú teniendo que haber cumplido con uno de los 5 requisitos fundamentales que establece para no perder la personería el artículo 75 de la ley electoral, pues yo creo que hay situaciones que hay que repensar sobre esa situación. ¿Por qué? Porque ese tipo de comportamiento de los partidos políticos ha hecho que la ideología política partidaria se haya perdido y que los militantes por eso hayan decidido saltar de un lado para otro y vincularse con quien entienden que lo puede llevar al poder más fácil, que es su organización política, porque hay partidos políticos, como el caso del Partido Reformista, que la dirección de los últimos años ha hecho acuerdo con los revolucionarios, con los liberales, con quien más, con los modernos, con todo el mundo, porque parece ser que quienes dirigen procuraban un espacio de poder y no mantener su criterio y su ideología política en procura de seducir a un electorado en el presente o en el futuro para alcanzar el poder por sí mismo o recibir respaldo de otra fuerza política para alcanzar el poder, sino un pedacito del poder. Pero aparte de eso, el financiamiento también hay que revisarlo. ¿Por qué? Porque eso ha hecho que los partidos políticos hayan perdido su esencia y que partidos que no tienen una gran membresía, recibiendo lo mismo que un partido que tenga una membresía o una simpatía de 40, 35, 40, 45%, que reciba los mismos fondos, un partido que recibe el 5% con una militancia más reducida, le permite al que maneje los fondos en ese momento imponer sobre la base de los recursos del Estado, de la dádiva y del reparto de esos recursos públicos, el criterio cada vez que quiera en órganos y en organismos cerrados para tratar de imponérsele inclusive a la mayoría haciendo uso de esos recursos. Verbigracia, PRD, Partido Reformista, exactamente. Por eso hay quienes jugaron, como el caso nuestro, a que no era de importancia el que el partido tenga el 5%, porque ese 5% le daba acceso a un financiamiento mayúsculo que permitía que ese financiamiento, que esos recursos sean utilizados en contra de la mayoría, y el partido venía decreciendo y venía desintegrándose porque quienes dirigían, imponiendo su criterio en base a esos recursos, no tenían la mayoría de la simpatía, pero lo imponían en órganos más minúsculos, cerrados, y da como resultado, o se obtiene como resultado, el que un grupo de dirigentes tenga que rebelarse obligatoriamente y demostrar de qué lado estaba la mayoría,
procurando que no tenga el 5%, para ver si quienes lo que le interesaba era eso, entonces se apartara de la organización política y permitieran entonces así la renovación política partidaria de la que nosotros venimos hablando hace un ratito. ¿Por qué? Porque los partidos que no logran renovarse no tienen posibilidad de alcanzar el poder. Gracias, PRD, cuando en un momento determinado la desaparición de José Francisco Peña Gómez produjo medianamente una revolución, una renovación política partidaria que llevó a Hipólito Mejía al poder. Pero además, el PLD también, que con ese grupo de jóvenes de entonces, Leonel Fernández, Danilo Medina, Temito y Clemente, se le impusieron y generaron, desde el año de 1993, cuando se iba a escoger el candidato vicepresidencial que iba a acompañar a Juan Bosch a través de una primaria, ellos demostraron que tenían la mayoría y pudieron en un certamen democrático demostrar que la renovación se tenía que imponer, y por eso 2 años después alcanzan el poder. Ahora pasa exactamente lo mismo con el Partido Revolucionario Moderno, que es el desprendimiento del PRD. Pero el PRD se resiste, el PRD que fue llevado a un disminúsculo 4%, y el Partido Reformista se resisten a producir esa renovación, porque todo el tiempo, manejando los recursos que tenían y posiciones públicas mediante acuerdos políticos con quien alcanzó el poder, imponer criterios aún en contra de la mayoría, y se resistían y no permitían certámenes democráticos para que se impusiera la voluntad de la mayoría desde el punto de vista democrático. Por eso hoy está ese partido como está, por eso el Partido Reformista está como está, pero aún así, quienes no terminan de entender que las situaciones son diferentes y que las cosas tienen que producirse por obligación, ya no por inercia, pues entonces ellos parece ser que no le importa que los partidos políticos que caigan en el descrédito y en la disminución que ha caído PRD y Partido Reformista se termina de desmoronar y desbaratar, porque el criterio era yo y yo. Entonces, por eso yo comparto el criterio que ha establecido, que ha manifestado Servio Tulio Castaño Guzmán en nombre de la FINJUEL como su vicepresidente ejecutivo, de que hay obligatoriamente que producir renovaciones, no solamente política partidaria, sino que la ley de partidos políticos y la ley electoral debe ser abordada profundamente para tratar de evitar este tipo de situación que se ha venido produciendo en los partidos políticos, porque hoy le tocó al PRD, al Partido Reformista, mañana le pudiera tocar al PLD o al PRM, y entonces vamos a tener un juego un poquito delicado del sistema de partidos políticos, que en un momento determinado pudiera generar cansancio o desgaste, y pudiera entonces una aventura ser la que en un futuro pudiera entonces ser la electa, o que pudiera ser la que llame en un momento determinado al electorado a elegir por alguien que no tenga un sustento político partidario, que eso debilitaría el sistema democrático del país. Por ende, reitero por tercera vez, creo que sí tiene que ser abordada la ley electoral, la ley de partidos políticos, evitar que el caciquismo permanezca y se imponga en las organizaciones políticas, que el criterio de la mayoría y de la democracia se imponga, que los recursos del partido sean repensados con relación a su distribución, y ojalá que sea por orden prelativo, para que cada partido político se enfoque y se preocupe, no en un 5%, sino en tratar de hacer un trabajo político para alcanzar una gran cantidad de sufragios capaz de estar dentro del reparto, si es que permanece en una modificación de la ley electoral y de partidos políticos significativos, para que puedan entonces considerarse partido mayoritario. Francis Villalona.